Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Silvia Díaz Montenegro, la madre de los golems. Ya veréis a qué me refiero. Vamos a hablar con ella de complejidad, de los golems, de libros, de muchísimas cosas. Hoy es uno de esos días en los que me alegro muchísimo de haber montado el podcast, por haber descubierto a Silvia, tanto por lo que divulga como es ella. Así que estoy muy contento. Bienvenida de nuevo, Silvia. Muchísimas gracias a ti. Me gustaría que para empezar nos explicaras un poco pues tu trayectoria. Vale, pues yo vengo de un entorno multicultural que, como es charlando con libros, eso explica mucho de lo que soy. O sea que tengo una mitad malagueña, una mitad francesa y nací en Marruecos para terminar de liarlo todo, de familias que habían llegado ahí pues después de los grandes movimientos de principios del siglo XX, ¿no? Y entonces, pues son familias con muchas historias y yo creo que eso configura mucho. Y llegué a España con 4 años, que es una edad tiernísima cuando uno mira a los hijos de una o a niños que tenga cerca, pero cuando lo vives tú y cambias de país es muy grande, es un cambio muy grande del que te Sí, te acuerdas mucho. fue Enorme, sí, sí. O sea, yo con tengo cuatro plena años claridad. solo. Cumplí 4 años en España y tengo un recuerdo, pero precisísimo, de la tristeza de irme y de la curiosidad en la llegada y, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero Qué que memoria. Yo no me acuerdo de nada, con 4 años. yo creo que tiene que ver con el estrés, fíjate. Sí, la O sea, emoción, claro, la emoción sí, se te ancla a la sí, memoria, claro. sí, cuando te dicen que el tiempo pasa muy rápido, dices, monta una pyme. Monta una pyme. O Claro. ten un cole con efrítico, que me da igual. Son cosas Sí, sí. que como Vive que cosas fuertes. Sí, sí, sí. sí, sí, te paran el tiempo rápidamente. Y bueno, entonces, pues nada, pues yo fui al colegio, me encantaba el colegio, me encantaba el colegio. O sea, el pasar de una clase a otra eh, aprendiendo cosas nuevas me parecía la bomba. O sea, eres una buena alumna. Soy sí, pero también puedo ser pesadita porque ¿y por qué? No se me caía de la boca, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo de la curiosidad, bueno, pues total, que sí, que me encantaba y que además tuve la suerte de tener, no sé si era por el colegio o no sé, porque había muchos profesores muy dispuestos a entablar conversaciones sobre cosas, ¿no? Entonces, para mí, llegar a la universidad fue una decepción enorme, primero porque de repente como que se me estrechó el conocimiento, ¿no? En vez de aprender historia, filosofía, matemáticas, Ah, física, todo de repente solo aprendes de una cosa, que es como ingeniería informática. esa es otra. Y además, em, la primera vez que hice una pregunta en física, pues era una pregunta que ya me va a cubrir de gloria con toda la gente que lo escuche. Decía, pues entonces, como sabéis, la velocidad de la luz no se puede alcanzar, ¿no? Dices, ¿por qué no? Y entonces me contestaron, ¿por qué no? Que me parece ¿sabes? Una respuesta Como se le como, contesta a los niños. ¿Por bueno, qué se lo no? contesta a los niños si no tienes tiempo o si les estás hablando de hacer su cama en donde no existe ninguna explicación, quiero decir, Sí, sí. racional, ¿sabes? Me refiero que es Pero lo típico que se le contesta a los niños cuando están sí, pesados, cuando están sí, en su sí. fase de por qué es, que al final dicen ¿por Sí, qué llega un no? momento que dices, sí, 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 sí. Pues bueno, total. Y entonces estudié informática de rebote del todo porque soy la persona menos informática del mundo. Trabajar con cacharritos me deprime mucho. O sea, no tengo ninguna curiosidad por los cacharritos, ninguna. O sea, el wifi de mi casa lo pone mi marido y cuando estaba en segundo así me llamó mi hermano y me dice, se me ha roto el PC. Y le contesté en el mismo tono, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes? O sea, como, es que no es nada mío tu PC. O sea, mi PC no es nada mío. Quiero decir, esto Ya. es como hablarle a un arquitecto de Pero que el su software tampoco, ni hardware ni software. A mí lo que me divierte es cómo se comporta, ¿no? Entonces, en Ujú. otras ingenierías me he encontrado muy reflejada cuando al arquitecto tú le dices, no me funciona mi grifo, y te dice el arquitecto, ¿y a mí qué me estás contando? Los ¿Sabes? Entonces, sistemas te molan a ti, es lo a mí me que... mola el para qué, el esto para qué Ujú. vale, esto que tiene que hacer. Y, y la verdad es que he tardado muchísimo en poder hablar de ello, por eso sé que es muy difícil, porque
Porque normalmente no se habla del comportamiento de los sistemas, en general, no solo de los informáticos, en general. Ya. Mm, Entonces, una persona con la que trabajé y que aprecio un montón y que además es listísima, decíamos, vamos, es que el sistema está quedando como un imbécil, ¿no? Cuando te decía, bueno, pues es que en esta prueba el sistema ha hecho lo que tenía que hacer. Y no, 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 ha quedado como un tarao. O sea, tú no puedes dar esa respuesta. Bueno, pues era una frase completamente sorprendente para los que estaban escuchando, ¿no? Entonces ahí es donde me di cuenta que hay distintos niveles para hablar de los sistemas. Y luego me ujú, tranquilizó mucho saber que eso en medicina también ha pasado. Hemos tardado 6.000 años en dejar de hablar del cuerpo y hablar de nuestro comportamiento, que ya te vale, ¿no? ujú, sí. Entonces, pues ahí ya me he tranquilizado y he dicho, que no soy yo, que esto es así, vale. Y la complejidad me ayuda porque da un montón de vocabulario sobre eso, o sea, sobre distintos aspectos de la realidad. Ujú, ujú. Yo creo que Sí, ya me está, te lo he acuerdo contado todo. que decías, ¿no? Que llamaste a, no sé, una compañía de seguros o algo así para dar de baja A una de telco, sí, una... ese Sí, fue mi una compañía Golem, telefónica. Golem tenemos todos muchos en nuestra vida, muchos, pero No, no este hemos llegado aún ahí, pero no ya, hemos ya llegado, es pero ya las... llegaremos. Pues Pero esta fue la expresión estrella pero vamos a ver. O sea, yo llamo para dar de baja la línea telefónica de mi padre que acaba de morir y la pobrecita del call center me dice, no, es que tiene que llamar el titular. Digo, "Mira, es que no te va a llamar, ya te lo digo". ya, sí. Entonces, claro, ella no tiene culpa. Porque yo le Ujú, decía, mira, no solo, me decía, es que no lo puedo dar de baja, porque claro, yo no sé quién eres. O sea, era todo muy razonable y ella tenía el corazón partido. Y yo, vamos, más o menos. Y yo le decía, bueno, si te digo que cuando salga el recibo no lo vamos a pagar, porque es que la cuenta claro. está cerrada. Y cuando le llaméis no os va a contestar, porque es que no puede. Está cerrada Eh, también, sí. Está cerrada también. Y digo, entonces, bueno, pues vais a volver a llamar y, ¿sabes? O sea, os estáis gastando una pasta Sí. y Pero el ella te sistema lo dice, tienen ya, así pero es que montado. no tengo el botón, no tengo el botón para pararlo. ¿Vale? Esto es como si en tu coche no tienes el pedal del freno. Bueno, pues eso hace que tú no puedas frenar directamente. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y Pero entonces, nos hemos desviado un poco, Silvia, porque tú empezaste a estudiar ingeniería informática, que además yo me quería gusta. ser médico, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo quería ser médico psiquiatra, claro, claro, claro. Ok. Y entonces me operaron y se me quitó la vocación del tirón. Y de segunda no había puesto biología porque hemos dicho, o sea, todo el mundo ponía medicina y si, por si no alcanzaba la nota, biología, ¿no? Ah, Y entonces, para mí, pues de nuevo, fíjate, me acabo de dar cuenta que ahí ya estaban lo de los trozos y el comportamiento. O sea, a mí me interesaba mucho ser psiquiatra, la biología no me interesa nada, ¿sabes? Y los trocitos de qué te pasa tampoco, en realidad. Total, que puse de segundo informática que yo, y como corrían los años que corrían, pues mandaron mi expediente a ciencias de la información. Todo mal. Y ya está. Así empecé informática. ¿y cómo fue eso de en los años 80 estudiar ingeniería informática, Bueno, esto eran los siendo 90. además una chica? No, no, bueno, no, o sea, había chicas, ¿eh? Y no te pasaba nada. Esta pregunta, además, que te he hecho de forma tan natural, no es mía. No, me la ha pasado Recuenco. Me ha O dicho, sea, pregúntale esto. bueno, yo es que tengo una furia con eso. O sea, que seamos pocas las que nos interese la informática no quiere decir que sea ningún problema. O sea, vamos, no tengo Bueno, pero ningún. la pregunta no hace falta enfocarla como que sea un problema, simplemente cómo era, ¿no? Como Normal. para ti era... Normal, tú te vas a clase y pues ya está. Normal. Ujú, Pues eso. ¿Sabes qué pasa? Que también la vida que cada uno vive a cada uno le parece normal, ujú. ¿sabes? Tú Y no. depende cada uno a lo mejor cómo es, ¿no? Me refiero, a ti te veo una mujer que sabe lo que quiere o que, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Que le da vueltas a las cosas, que sabe hablar de cara a cara, que va de frente. Entonces, da igual en dónde estés, que tú, ¿sabes? Que tú vas a estar como tú quieres, por así decirlo. Y- eh, sí, me sorprende un poco que te parezca así. A mí me parece que eso es lo normal. O sea,
Te contesto lo que me has contestado tú antes. Lo normal si es la norma, sí, pero si es lo Si es la excepción. frecuente, no. Bien, pues o sea, yo creo que todas las situaciones tienen cosas muy buenas y todo tiene cosas muy buenas mirado de cerca. Y de hecho, en informática, que en aquel tiempo era mucho más general que ahora, para empezar porque era una informática mucho más joven que ahora. Em, y em, tuve algunas asignaturas que me cambiaron la manera de pensar y de ver el mundo. Y hablo alguna de ellos. O sea, la lógica formal, que yo creo que si no se da en filosofía, tendría que darse necesariamente, em, es una cosa que te obliga a pensar de una manera rigurosa, ¿no? Cuando yo digo que las cosas no compilan, quiere decir esa frase que has dicho, no la puedes meter en un, en un esquema booleano, ¿sabes? O sea, si P entonces Q, bueno, pues si no Q no quiere decir que no P, quiere decir que no Q, nada más, ¿no? Entonces, son cosas que son muy interesantes porque todo lo que te retuerce la cabeza hace que pienses mejor, ¿no? Em, entonces esa estuvo muy, muy bien. Y luego tuve otra asignatura que la de el modelado de datos, que me pareció la torta, porque cuando hablamos de Big Data o hablamos de información se nos olvida que hay que representar la información en un modelo que se sabe que es insuficiente, por definición, ¿no? Ujú. Entonces tu modelo va a atender a unos aspectos y no a otros, y te sitúa en unos aspectos y no en otros. Bueno, pues eso también te obliga a un rigor pensando, mm, me tienes que disculpar 5 minutos porque es que no Tienes tengo que batería. conectar la batería, Sí, ¿no? disculpadme. Dale. Ya está, mil perdones. ¿Ves lo que te digo? La informática, los cacharros. O sea, ¿por qué la batería no es hágase? Pues esa asignatura me resultó asombrosa también, ¿sabes? El cómo la realidad que modelas es la realidad en la cual estás pensando. De manera que si no está el dato, no puedes razonar sobre él. Eso es muy tremendo también, ¿no? Porque es como, o sea, ahí es donde te das cuenta verdaderamente que como pensamos los humanos es la pasada comparado con cómo piensan los sistemas. Qué Y luego facilidad ya, tienes, Silvia, de ponerte profunda en un segundo, ¿eh? Es estar hablando así, ¿no? No sé ¿ves? si hacer Nada. medicina, de pronto te pones ya tan profunda, es como cambias Bueno, de fase. tú me has preguntado que qué asignaturas me gustaron. Y Bueno, no no, te no, lo he pero sí, no, preguntado, no, pero yo tú lo soy has muy intensa, contestado. yo soy muy intensa en general. Pues eso, pues la tercera fue programación, que también tiene su miga, ¿no? Vale. No, me ha gustado además, me dice, tú me has preguntado qué asignaturas. No, yo no te lo he preguntado. Que está interesante que lo expliques, pero yo no te lo había preguntado. Vaya por Dios. Pues Pero nada, pues espero que no, que no haya sido te has muy grosero. autopreguntado, entonces no hago falta yo aquí. Puedes utilizar una inteligencia artificial como mucho y ya te montas tú aquí tu podcast. Pues acabaste entonces ingeniería ¿y dónde te situaste? En realidad, Asumiendo que la acabaste, claro. sí, la acabé. O sea, acabé todas las asignaturas con dificultad porque en aquel tiempo, a partir de tercero, bueno, y yo me figuro que ahora, encuentras trabajo muy rápido. Entonces es muy fácil dejar de hacer eso tan costoso para Ujú. hacer eso mucho más fácil, que es trabajar y ganar pasta y hacer otra cosa, ¿no? Lo terminé, la terminé porque con mucha suerte, o sea, tuve mucha suerte, entré en Bankinter y en Bankinter era, no, mira, es que tienes que ser licenciada. Y eso quiere decir que tienes que tener todas las asignaturas. O sea que me examiné de la última asignatura, teleinformática, ya trabajando en Bankinter. ¿Y qué hacías en Y Bankinter? pues en Bankinter entré en el área de desarrollo de software y, pero entré en un banco. Y ¿En entrar qué en un año es banco, eso? bueno, esta pregunta es, o sea, secreto del sumario. El siglo pasado.
Sí, era para situarnos, simplemente. Era para Sí, sí, los situarnos en qué 90. época, porque claro, me dices software Bankinter, y claro, antes estamos hablando que en los años 80 estabas estudiando ingeniería informática, No, no, en los años 90 estaba estudiando 90. ingeniería informática. O sea, yo Ah, vale. llegué, a ver, no, en los 80, mira O tú. sea, Recuenco al final va a tener razón. Sí, sí, pues eso, entonces sí, a final de los 80 o los 90 entré en Bankinter, Ujú. en esa esquina. Sí, porque Línea Directa nació en el 94 y de Bankinter o sea, Línea Directa nació como un spin-off casi de de Bankinter Ok, y entonces yo pasé a esa responsabilidad mm, como sin salto, si quieres, ¿no? Mi primer salto fue en el 98, pero cuando ¿qué hacías? Perdona, Silvia, antes de irnos ahí, ¿qué hacías en Bankinter? O sea, ¿cómo o sea, empezaste? Porque Bankinter claro, yo el estaba, software de ahora de un banco se puede entender más, ¿no? Porque hay es el páginas software de web. ahora, es el ¿Eh? software de ahora. O sea, del software de ahora de los bancos es el mismo. Ese es el problema, ¿no? No, no, es que no es el problema. El software hace las transacciones pistonudamente. O sea, tus cuentas están fenomenal. Eh, el carrete sale fenomenal, tus declaraciones salen estupendamente, las transacciones están todas bien. Los cores bancarios están muy bien. Los cores en general están muy Los bien. cores, En porque... España particularmente bien, además, Ok, porque los empezamos más tarde. El problema está en cómo haces una capa que no sea solo transaccional. ya, las siguientes capas, ¿no? Las que ya ve más el cliente y, ¿no? Claro, porque en el momento en que tienes que hacer una capa, digamos, desasistida, eh, ya no te vale el decir esto es así porque Bankinter esto es así y tienes que poner aquí XJ30 para hacer esto, porque el cliente te dice, perdona, ¿qué? Y se va. Entonces, si tú quieres que el cliente use la web para ahorrarte costes, entonces tienes que hacer una web amigable. Entonces eso para las transacciones ya tuvo su gracia. Ahí en realidad es donde se empezó a utilizar masivamente el orientado a objeto. Estamos hablando ya del siglo XXI, ojito. Mm, Y luego la siguiente, que es donde todos en realidad estamos quejosos, son los procesos. Las transacciones están bien. Nadie habla de que su banco no le ha hecho una transferencia sí. o no se pueda calcular, qué sé yo. Eso está. Entonces los cores no son el problema. Pero del mismo modo, o sea, en todos los sistemas complejos que se conocen es así. Es la capa de interactiva la que es más difícil. Ujú. Entonces, bueno, a tu pregunta de qué hacía yo, pues yo participaba en los sistemas justamente no cores y entonces me empeñé en entrar en el sistema core. O sea, yo quería entender esto, dónde se fabrican, si los bancos vendieran sillas, dónde se fabrican las sillas y qué sillas son, ¿vale? Porque eso no es lo mismo que en otros sitios, ni en los seguros. Es gente que lo que fabrican es información y los precios que dan son sobre información. Entonces, esa parte que es apasionante, yo creo que todo el mundo debería pasar por ahí, porque, porque el juicio de la realidad es muy distinto Ujú. y se comprende, hay muchas cosas que se comprenden muy bien. Y bueno, total, ¿Cómo, que cómo qué, Silvia? Se comprende muy bien como que gracias a... los bancos en realidad, o sea, por ejemplo, cuando se dice que Google va a atacar a la banca, yo creo que no. La banca opera con unos márgenes con los que Google no hace nada. O sea, la banca está con unos márgenes por debajo del 1%, ¿eh? Ujú. Márgenes sobre el dinero que gestionan, ¿vale? Y sin embargo, su riesgo operativo es la mundial. O sea, es gente que trabaja mucho, muy serio, con un espíritu de servicio enorme, enorme. Pero fíjate que el problema está más cuando entran cosas como la burocracia, que de nuevo son los procesos. O sea, ¿cómo escalas las cosas? Pues antes te ibas a ver a Paco, el de tu oficina bancaria, y Paco resolvía y te decía, mira, esto lo vamos a hacer así. O sea, el interfaz entre el chisme y tú era Paco. Mm. Pues a Y Paco, en el core había más, no había menos capas, ¿no? bueno, el core era el mismo, ¿eh? El core era exactamente igual. Lo que Sí, pasa es me que refiero a las capas para claro, tú le llegar, pedías a Paco las cosas. claro. Y ahora se lo pides a un sistema que es imbécil y que te dice que te hay que llamar tu padre, que se ha muerto, ¿no? Ya. Pero porque el sistema es imbécil, ¿no? Porque no sabemos todavía hacerlo. Bueno, Mm. algunos sabemos, pero no, todavía no es mainstream. Lo será, ¿eh? Lo será. No es la primera vez que ocurre. O sea, siempre que hay un cambio de paradigma pasa esto. Siempre.
O sea, que solo hay que tomárselo con paciencia y sentir humor porque va a ocurrir. Y ya está. Entonces, de Vale, pues Bankinter te fuiste a línea directa. entonces cuando Bankinter monta Línea Directa, que Línea Directa es una joint venture de Bankinter con Direct Line, que era el primer seguro directo en Reino Unido. No existían los seguros directos. ¿Qué significa seguro directo? Un seguro que compras directamente a la aseguradora sin pasar por un agente. Ok. O sea, aquí existía Mutua, Ujú. nada más. ¿Vale? Entonces eso era como mm, brutal. O sea, no se había hecho nunca, ¿no? Y era fundamentalmente por teléfono. Y entonces, pues como yo hablaba inglés, pues estuve como un año en Inglaterra para traerme los sistemas a España. Y ahí llevaba informática ya. Era directora de informática porque el director general estaba chalado. Porque no, o sea, no me adornaba ninguna credencial. Y, y, y lo hice, bueno, vamos a dejarlo en que regular. O sea, que el resultado fue muy bueno, pero no fue mérito mío en muchísima medida. Pero fue un ¿Pero por qué? proyecto. Pues porque hay cosas que no se improvisan. O sea, tú no puedes ser médico de repente. Ah, Pues eso. que aprendiste sobre la marcha. Cuando aprendes sobre la marcha, ¿no? O sea, que la parte de software me la sabía, la parte de gestión menos, ¿no? Mm. Y la parte de software me la sabía, pero la parte de sistemas, pues no. Y la parte de producción, son todo aprendizajes muy interesantes, ¿no? Entonces, de ahí se te queda que casi todo parece muy fácil cuando no lo tienes que hacer tú, ¿no? Esa es una O que muy... ni sabes, ¿no? Muchas veces todo lo que hay detrás. Claro. Es que dices, parece fácil, pero es que luego te pones, ¿no? Y sí. Si yo recuerdo, fíjate, visitando las instalaciones de Línea Directa, que de repente digo, pero espera un momentito, aquí que tenemos un pedazo de equipo mm, X90, son serie Z, se llaman ahora, de IBM, que era un maquinón, una pasada y tal. Perdona, El equipo pero informático. o sea, era un core bestia de los mainframe mazas. Dice, oye, si se va la luz, Mainframe mazas, me encanta la mezcla. Metes el inglés con el mainframe mazas. Vaya mezcla. Vale, perdona, ¿eh? pues, no, no, pues eso, entonces ahí de repente te dices, oye, perdona, y la continuidad de la corriente aquí, que ¿cómo ocurre? Porque como se vaya la luz como en mi casa, vamos a hacer unas risas. Y entonces de repente te fijas en eso, que hasta entonces yo había dado por hecho que eso funcionaba siempre. Por ejemplo, mira, yo recuerdo que al lado del edificio había un solar. ¿Ah? ¿Solar? Más o menos. Y entonces un día cayeron una tormenta de agosto de estas de Madrid, pues no sé qué cayó aquella noche. 100 Tormenta de verano. rayos, 100 rayos en aquel solar. Los rayos cuando entran le meten una carga positiva a la Tierra que hace que se revierta la polaridad. O sea que si no pones como un diferencial, se salta todo. Y claro, esa es de las de anda, pero si yo no sabía que esto pasaba, ¿sabes? Y me di cuenta de que en general nosotros navegamos sobre una capita muy fina porque hay mucho que no se ve, ¿no? Pues por ejemplo, no sabemos ni le dedicamos un minuto a pensar cómo llega el agua potable a nuestros grifos. Nada, ni caso, ¿no? Pero el día que no llega, manda, tengo un disco duro de este pelo. O sea, estoy haciendo, bueno, tendrá, Sí. sí, diámetro 40 centímetros, tranquilamente. Esto es un discazo, ¿no? Ujú. Era como los discos de ahora, pero eran capas magnéticas, ¿no? Entonces se leían, te imaginamos un tocadiscos de los de antes, ¿vale? Tocadiscos, entonces está la aguja como que leyendo, ¿no? Pero en vez de haber uno, hay Ujú. N, ¿vale? Y entonces y eso se llamaba un peine de lectura, porque parecía un peine leyendo. Entonces un día, Ujú. entonces era, pues tú tenías tu disco, tu capa magnética, y a ti se te olvidaba todo eso y tú estabas hablando de tus cuentas corrientes y tus clientes y tus cosas, ¿no? Y un día ese peine tuvo un fallo mecánico y se cayó, clac, y se llevó por delante la base de los datos, o sea, el material magnético en el cual todos esos datos estaban. Y ya no tienes cuentas, ni tienes clientes, ni tienes de nada. Tienes un hierro que no te vale para nada.
Y de repente era como, ostras, ¿sabes? Como que ahí te das cuenta de que el mundo real es uno y que está fenomenal construir por encima, pero conviene que no se despiste uno del mundo real porque está. De las diferentes Pues capas, lo que decías antes, claro. sí, sí. Y entonces, bueno, pues de ahí, en el 98, me llamaron, me hicieron una entrevista que duró 3 horas con el que iba a ser mi director general y que ahora es amigo, que es alguien a quien admiro un montón, eh, porque iban a abrir ING. ING Ok. se abrió en un despacho que estaba detrás de un bar en un sitio en la Florida súper pequeñísimo, porque ING no se conocía en España. En aquel tiempo se conocía National Nederlanden, que era una aseguradora holandesa que había llegado y tal, pero ING no existía en la mente de nadie. Y entonces ahí arrancamos y fue un proyecto preciosísimo también. Y luego ya Te en dieron las llaves, 2004 me dieron las llaves, me dieron las llaves. por Y eso entonces ahí, aceptaste. bueno, me dieron las llaves no de todo el proyecto, me dieron las llaves de la informática. Entonces estuvo Bueno, ya, muy, obviamente. Pero, muy bien. Y entonces ahí en 2004 me fui para montar la empresa, porque yo decía, los procesos se están haciendo de una manera que nunca va a poder soportar lo que queremos hacer. Nosotros hablamos de los procesos como hablamos entre humanos, ¿vale? O sea, que yo te digo cómo se va de mi casa a la tuya y te digo, pues mira, salgo por la puerta, cojo mi coche, voy por la 503, luego cojo la M40 y llego a tu casa. Y tú y yo hemos entendido perfectamente lo que todo eso quiere decir. Que quiere decir un millón de cosas más de las que hemos dicho. O sea, mm, si mi coche se rompe, pues cogeré otro coche o un Uber. Si la M40 está bloqueada, pues bajaré por la A6 o la M30 o lo que sea. Entonces, ese dibujo que tú has trazado, que he trazado en la cabeza de los dos, nos vale en realidad para movilizar una capacidad de la que no somos conscientes de enfrentarnos al mundo que no es como quisiéramos, ¿vale? Un poco se parece a cuando tú pintas una raya entre Barcelona y Menorca, y dices voy a ir en barco entre Barcelona y Menorca, y todo el mundo sabe que si vienen olas de 3 metros, si tu barco no... que te van a pasar un montón de cosas, y por esa raya no vas a ir, nunca. Pero mm. eso no nos lo decimos, no forma parte de lo que formulamos. Y entonces hemos hecho sistemas como lo que formulamos, y son muy paquetes. Y ya está. Y Entonces, bueno, eso, pues eso, o ahí sea, por esa empezó razón, mi momento con los... Y por esa razón me fui, porque dije, con la tecnología que tenemos no vamos a poder hacer eso que queremos hacer. Entonces me toca ir y haceroslo desde fuera. Porque pues igual que en una empresa de caballos tú no puedes fabricar un coche. ok. Porque no se O sea, puede. seguiste trabajando para ING, pero por tu propia De hecho, monté una compañía. empresa que trabaja para ING y otros clientes y, Ujú. y ahí yo empecé a escribir, que es donde en realidad entregué el proyecto de fin de carrera, que como veis se me había hecho un poco de bola, que hablaba de los procesos impredecibles, que son los procesos que no se pueden prever, de los que nuestro mundo está lleno. O sea, 15 años Pero después me estás diciendo que entregaste el... sí, eso Ah, pasa. vale. Estas cosas ocurren. Tengo costumbre, aparentemente, mirando para atrás, tengo costumbre de hacer las cosas en otro momento que el resto del mundo. Y todo bien. Y nada, Ok, pues eso. pero ya lo hiciste porque te apetecía, ¿no? Ya, me refiero, por decir, acabo la carrera. No, no, es importante tener un título. O sea que hay cosas a las que no accedes si no tienes título. No es que la haya usado nunca, pero el día menos pensado me da por hacer Ya, bueno, pues me refiero una que tesis tardaste 15 y no años. puedo. O sea, estuviste 15 años sin que no te hizo falta acceder. Y no me ha vuelto a hacer. Pero bueno, así en casa me tomaban el Por si pelo cuando acaso, no ¿no? estaba. Sí, 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 sí. Sí, Dijiste, ahora que tengo un hueco, después de 15 años, digo, voy a cargarla. eso es, eso es. Y entonces Y nada, pues entonces me decías que de qué era este trabajo de fin de carrera o de de la procesos tesis. impredecibles. Procesos No era una tesis, impredecibles. no, no, la tesis ya llegará. No, era sobre procesos impredecibles, o sea, cómo modular, cómo modelar procesos que no puedes pintar y que si pintas
estás engañándote. Es que esa es la gorda, es que te estás engañando. Que Que es, antes o después veo detrás de aparecerán... ti, no, antes o después, detrás de ti tienes el libro de Kinefin. O sea, los Sí. procesos de clásicos, los que la Y gente hace, aquí me y voy al a lado pintar un pensar en proceso. sistemas. Exactamente. Pues cuando la gente habla de eso y pinta un proceso, hace un proceso que es de la complicación de fabricar una silla. Ni siquiera fabricar un coche, ¿eh? Fabricar una silla. Y entonces dices, es que con esto no se puede. No se puede automatizar una relación interactiva, salvo de cosas muy fáciles. Y Ujú. enteramente, claro, ahora, o sea, pensar en sistemas, el libro es de 2008, ¿eh? Kinefin es de 2018, mi libro es de 2009. Artifact Centric, el primer documento, que es como yo digo que hay que modelar, el primer documento que hay es de 2004, es de los laboratorios de IBM de Watson. Eh, o sea, es todo, claro, es todo como todo el mundo llegando a la conclusión de me falta un trozo, me falta una manera de hablar, me falta una manera de pensar. Entonces ese momento todo el mundo se pone como a intentar ponerle puertas, o sea, como intentar... Es que te tienes que inventar un vocabulario. O sea, hoy día ya decir sistemas complejos, que más que menos entiende que hay algo, que it's a thing, ¿no? Como dicen los ingleses. Hace 10 años decían tengo un sistema complejo y te miraban de que tiene muchas líneas de código. Eso Claro. el que se atrevía. Complicado. Mucha gente aún se confunde entre algo que es difícil, complejo, complicado. Sí, sí. Sí, aún hoy Es en verdad día. que ahora con el complejo, con las cosas nuevas, yo creo que pasa que los perfiles que van son perfiles muy pioneros, ¿no? En general, como que son gente que está buscando nuevas ideas, nuevas tal, porque tienen cierta frustración con el mundo tal y como se describe, ¿no? Y entonces lo que me parece es que es gente muy romántica en realidad. Y entonces quieren encontrar como que la llave de todo, ¿no? Entonces te dicen un sistema complejo no es automatizable. Eso no es verdad, es automatizable. Lo que pasa es que no con lo mismo. El resultado de una hoja Excel es un sistema complejo. La hoja Excel no lo es. Pero o sea, el Excel no es complejo, pero las hojas Excel sí. ¿Vale? Están automatizadísimas. Pero el uso que Sí. les das no. ¿Vale? Esto es como decir, yo puedo fabricar un coche. Te puedo fabricar un coche. Pero los viajes no están automatizados. Mm. Ese es el punto de la complejidad. O sea que cuando se habla de sistemas complejos hay mucha gente que habla de cosas autoorganizadas y impredecibles necesariamente y tal. Bueno, no siempre. No siempre. Nosotros somos un sistema complejo y nos gestionamos bastante bien. Bueno, Dave Snowden lo decía, ¿no? Que dentro de eso sí, de esa complejidad y autoorganización, hay muchos ciclos y procesos que se repiten. Entonces, dentro de eso, puedes llegar a entenderlo. Y tú puedes automatizar cosas que no se repitan. O sea, el orientado a objeto, tu navegación por la web no se repite. ¿Vale? Pero es capaz, el sistema es capaz de reaccionar y atenderte bien. Los viajes que haces en coche no se repiten. Pero el coche sí es algo bastante sistemático, vamos a decir. Entonces, el Ujú, coche es complicado y tu viaje es complejo. Pero ujú, para gestionar tu viaje haces falta tú. El coche no sabe gestionar su viaje. ujú. Te encanta el ejemplo siempre del coche, ¿eh? Es que, ojo, lo he encontrado y no entiendo ni una porra de mecánica, con lo cual me encanta, pero fíjate, en Balandra, mi empresa, somos 6, hay 5 La que héroes. montaste en 2004. La que monté en 2004 era un BPO, pero sabíamos que lo que hacíamos diferente era el software. Entonces, Ah, hacíamos el cómo hacíamos las cosas era diferente. Entonces no podíamos crecer en body shopping, no podíamos, o sea, ¿vale? Entonces a partir de en 2016 nos apartamos definitivamente del DPO, aunque desde 2015, yo diría 13, 2015 empezamos a... De hecho, en 2015 somos cool vendor de Gartner, ¿eh? Que somos, quiere decir que somos una de las 5 mejores empresas del mundo en hacer procesos. Ahí lo dejo. Que es una cosa como que, de las pequeñas, ¿eh? De las pequeñas. Y entonces ahí ya decidimos que lo que teníamos que hacer era un software diferente para venderlo, pero es una cosa muy difícil porque estás discutiendo la manera en la cual estás organizado.
Te estás yendo a un sitio en donde cada vez que hablan de un viaje ponen una vía de tren. Y tienes que llegar tú y decir, es que eso no te va a funcionar. Pero es que Claro, llevan gastando una pasta porque, o sea, todos nos quejamos mucho de cómo son, pero la verdad es que la gente no sabe hacerlo de otro modo. ¿No? Se no, supone claro. que es una nueva tecnología, pues hay que enseñarla y hay que propagarla y hay que aceptarla, ¿no? Por otra, que entonces te decía que con estos, eh, con mis colegas balandrinos, pues hablamos siempre mucho de, bueno, a ver, nosotros tenemos que saber, o sea, hay una parte de la empresa que quiere conducir el coche y tiene que poder conducir el coche, es decir, cualquier cosa que hagas con nuestra herramienta la tienen que poder comprender y conducir, gestionar, y sin embargo, abrir el capó solo lo hace la otra parte, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que en software no tenemos ninguna costumbre de hacer. Esto se llama algo que está conducido por el modelo, es decir, que es el modelo el que trabaja. Cuando tú conduces tu coche, si tú me hicieras caso en lo que hay que hacer falta para un coche, terminarías con una caja de cartón con 3 butacas y 4 ruedas y 3 pedales que no llevan a ningún lado, porque yo no te sé decir lo que hay dentro, pero sí sé que funciona como si fuera eso, ¿vale? Ese es el punto model driven. Y es muy útil para entender qué es cómo funciona el coche, que me da lo mismo que sea diésel, que gasolina, que gas licuado, que nuclear, si mi coche lo fuera, y otra cosa es cómo lo conduzco. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Pues eso. Y te has dejado por el camino que has tenido nada y menos que 4 hijos. Estaba a punto de decirte que me había dejado por el camino lo más importante y Pues feliz mira, de mi vida, que son mis 4 hijos. Bueno, mi marido también, pero mis 4 hijos. pero Mis ellos han 4 hijos. salido de ti. Sí, sí, los he Y puesto yo en producción. claro, eso siempre dices que te ayuda, ¿no? A saber sobre complejidad, ¿no? A navegar en la complejidad. Bueno, totalmente. Y a procesos de clientes, que dicen, "No, es que los clientes no deberían hacer no sé qué". Digo, ya, y mis hijos deberían hacer su cama y tampoco lo consigo. Con la diferencia que yo tengo sobre mis hijos, muchísimo más apalancamiento que tú sobre tus clientes. Segurísimo. Vamos, y chantaje emocional incluido. Y no, oye, de manera. No. Pero sobre todo lo que eso hace es que te pone las cosas en perspectiva. O sea, lo importante, pues, es eso. Mm. Y en navegar un poco con el sistema, ¿no? Muchas veces saber aceptarlo o ver cómo es el sistema, ¿no? Sí, Mm, bueno, ¿y cuál es la parte que más te interesa, ¿no? Entonces yo, pues personalmente, toda la parte profesional, pues es muy importante y te puede preocupar mucho, pero no es la que te da la vida. Cuando me muera con una pila de años, pues me acordaré de los sistemas complejos un poquito, pero me acordaré muchísimo más de mis niños. exacto. Y también has dicho que en 2009 escribiste un libro. En 2009 escribí mi trabajo de fin de carrera, que me costó lo mismo que un libro. Sí escribí un libro en 2016, El explicándole mundo transparente. sí, el mundo digital a mi madre. Y me divertí mucho escribiéndolo. Es muy amateur, o sea, esa es otra, ¿no? Que te lees el libro y dices, que ni soy una escritora ni lo voy a ser, ojito, ¿sabes? Pero eso no deja de ser, pues, divertido y... ¿De qué va el libro? Pues en realidad, es como las series malas, ¿no? O sea, como que cada capítulo es per se y es como si yo le explicara a mi madre las cosas de la informática, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues hay algunas que se entienden más o menos. Mi madre sostenía que se lo leyó, claro, claro, y me decía, claro, ahora toda España se cree que yo soy idiota. Porque contaba anécdotas de verdad. O sea, mi madre, por ejemplo, pues un día llega, es que esta está en el libro y eso me parece tan buena, llega y me dice, bueno, vamos a ver, tienes que llamar a Google, porque tú, que has sido directora de informática, seguro que te hacen caso. De, ¿vale? ¿Y para qué quieres que llame yo a Google? Y dice, no, es que me han quitado el botón de enviar en el mail, ya no tengo botón de enviar. Dije, no sé, mamá. Vamos a ver, ¿sabes? Entonces se enfadaba siempre mucho que yo le discutía, a ver si, no lo sé, ¿eh? A ver si no estás en el mail y tal, y se enfurecía. Vamos a ver, que lo que te he dicho, y
Y entonces me parecía, o sea, me dio una mirada, o sea, mi madre se metía en internet, o sea, a ver si se lo leía todo, ¿sabes? Entonces, Mm. claro, venía con unas ojeras de, "Jo, es que he encontrado 3 millones de entrada de Juana de Arco", y claro, solo voy por la 1000. Mamá, déjalo. ¿Sabes? Entonces, si te das cuenta, fíjate, ahí me di cuenta que somos la primera generación que tenemos más información de la que nunca podremos tratar. Entonces, todo el mundo te decía que la información era el oro y tal. No, la atención es el oro. Y el tiempo, claro. Y el saber sí, y el saber Hombre, seleccionarlo, claro. claro, claro. Esa El es la madre foco, de todos los el correos. tiempo y el, y el Entonces me este. hizo mucha gracia lo del libro este de Focus sobre que todos estos entornos digitales están diseñados para que te despistes. Entonces, no es que seamos unos vagos ni que estemos enganchados, no es que las mentes más listas del planeta están intentando atraer tu atención, porque ahora mismo es lo que más vale del mundo. Exacto. Y siempre me asombra que cuando se intenta juzgar, ¿sabes? Y te dicen, no, es que Gmail sabe todo de nosotros y el Big Data, y digo, vamos a ver, o sea, ¿cuál es tu experiencia en YouTube? O sea, tú estás escuchando el Requiem de Mozart y de repente te aparece un anuncio de Fairy en el Lacrimosa que dices, no voy a comprar nunca más Fairy, ¿sabes? Porque me acaban de hundir o sea, el momento, ¿sabes? Es lo que Sí. Javier Recuenco llama espacios hiperpersonales. O sea, yo estoy en mi espacio hiperpersonal y apareces tú con un banner, tío, muérete, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que no está mirado, y viendo a mi madre leerse las 3000 páginas de Google, entendí que ahí hay un punto. Pero creo que siempre ocurre, ¿no? Yo, a mi madre también le pasa, no le pasan estas cosas, por supuesto, pero claro, no está tan acostumbrada como yo. Y entonces ya cuando me dice algo le digo, a ver la boomer, venga, y se enfada. Claro. Joder, Se mi madre enfada. era muy Y predictiva. luego ella me dice, pero sí, pero a ver, yo qué sé, cocinar, ¿cómo sabes tú cocinar lo que yo sé cocinar? O no sé qué, no sé cuántos. Y digo, sí, claro, cada uno sabe lo suyo al final. Sí, y ayer, no, anteayer, estaba teniendo una conversación súper interesante con un muy amigo que somos amigos desde la facultad y le quiero un montón y es listísimo, brillantísimo y nunca estamos de acuerdo. Entonces eso está fenomenal porque así siempre, ¿sabes? Como que vas y te. Nunca, nunca. A ver, en las cosas importantes sí, y nos Ah, queremos bueno. mucho, pero en mucho, ¿no? Entonces él me decía, ¿para qué hace falta saber si tienes Google o peor aún ChatGPT? No, no puedes razonar sobre lo que no sabes. No sabes preguntar sobre lo que no sabes. Entonces me Saber decía, entonces claro, utilizarlo y saber qué preguntar. Es que lo pero fíjate, a importante mí no me es la sorprende, respuesta, es que la pregunta. a mí me sorprende muchísimo de ChatGPT que nadie se pregunta dónde están los límites éticos de los que siempre habla. ¿Quién nos ha puesto? ¿Y dónde están? Porque deberían explicitarse, ¿cierto? Bueno, la ¿Por tecnología qué va no? más rápido que los gobiernos, ¿no? Y que las Bueno, regulaciones. pero que a todos nos debería llamar la atención. O sea, esto es una cosa que te habla como un cuñado, fenomenal. A ver, que esa es la bomba, ¿eh? Es la bomba. Pero hay cosas que dice que esto no se puede hacer. Por ejemplo, matar un proceso, se pone muy nervioso por la palabra matar. ¿Quién ha dicho que eso está mal? Para todo el tema de cerebros, déjame que diga sintéticos para no decir artificiales, hay que leer Asimov. Hay que leer Asimov. O sea, que haya drones operados autoconducidos y que puedan matar humanos desde lejos, a mí me tiene espantada. Que será una cosa de posclaro, ya bueno, pues me tiene espantada. O sea, las máquinas deberían desintegrarse al hacer daño a otro humano. ¿A qué te refieres, Silvia? ¿En qué sentido? Tú imagínate que tú tienes un dron militar, un misil autónomo, y que va sin que le conduzca a nadie. O sea, con los misiles lo hemos como muy normalizado, ¿vale? Pero los misiles puedes decir, bueno, esto es un cañón, los cañones siempre. O sea, como que el misil y cañón es un poco lo mismo. Pero no es lo mismo que un misil que sea capaz de apuntar a donde tú le digas desde lejos. O un dron que seas capaz de mandar a matar gente. ¿Sabes?
O sea, no deberíamos ser capaces de hacer robots que matan. Las 3 leyes de la robótica de Asimov debería ser el primer paso de cualquier legislación sobre inteligencia artificial. Por si alguno de tus seguidores no se la sabe, la primera ley de Asimov es: ningún robot hará, ni por acción ni por inacción, daño a ningún humano. Y hay un libro de Asimov en donde esto se cambia, y se cambia de ningún humano por la humanidad. Y ¿La eso de da Yo lugar Robot a era el libro? la Yo Robot. Mm. Y el segundo es: ningún robot, o sea, un robot seguirá siempre las órdenes de su amo, salvo si pone en peligro la primera ley. Y la tercera ley es: un robot preservará su propia integridad, salvo si pone en peligro la segunda o la primera ley. Entonces, eso, los robots no pueden construirse robots que no lo cumplan. Entonces, lo de la legislación, o sea, vamos a ver, el código es opaco a la legislación. Mm. Y a la Bueno, vez, lo que decía antes, la tecnología va más rápida, por desgracia, que el gobierno, que las leyes, que la burocracia, por culpa de... el problema que También tenemos ahora por los mismo, golem, que no lo hemos explicado aún. Mira, los llevamos golem no mucho conozco. rato y solo lo has dicho una vez. Solo he dicho una Aunque... vez. Me está costando muchísimo retenerme. Yo Porque creo aparte de que ser madre de 4 hijos, también se te conoce eso le me Ma- encanta. María Blanco, que ya estuvo por aquí. Un amor de persona, Es que maravillosa, además sí. sí, es maravillosa, súper generosa. Encima fue de las primeras en apuntarse al podcast Premium, pero bueno, eso es lo de menos. Te bautizó como la madre de los golem. Me pareció total. ¿Qué, Me qué pareció es? A total. mí me encanta esa metáfora. ¿Qué son los Pues golem? mira, el golem es un personaje de la mitología hebrea que es un ser animado construido por hombres muy sabios, pero sin el soplo divino de Dios, y por tanto no tiene alma. Esto se traduce en que un golem no tiene criterio ni la inteligencia que conocemos, ¿no? Entonces un golem es capaz de cumplir cualquier orden sin criterio. En la primera, o sea, la anécdota más famosa que se conoce de los golems, este golem al que se le dice que vaya a sacar agua del río, y entonces el golem saca agua del río, lo echa en el valle y sigue, y vacía el río, inunda el valle y sigue, Y porque sigue. nadie le había dicho que parara. En la película Fantasía, que tiene muchísimos años, pero que es un clásico que hay que ver, está el aprendiz de brujo, cuando Mickey se duerme y hay una escoba, y esa escoba sigue poniendo agua y inunda el laboratorio, porque la escoba le han dicho que tiene que baldear aquello, y la escoba pues baldea. Y entonces, lo que pasa es que en esa escena hay una cosa que me parece súper interesante. Los golem típicamente son lentos. Yo creo que los sistemas informáticos son exactamente golems, exactamente, con la faena de que son transparentes en general. Los sistemas como tal cosa, no solo los informáticos, también los que son híbridos, una organización no se ve. Y entonces eso hace que sea muy difícil de Que no son parar. transparentes. Sí lo son. Tú no sabes ver cómo está organizado en Santander. Tú no sabes por qué te pasan las cosas. Y bueno, en esa escena de fantasía, Mickey cuando se levanta, porque casi se cae en el agua, su butaca se cae porque está flotando, pues se va y coge un hacha y se va por la escoba y la hace añicos. Y cada añicos se vuelve una escoba. Pues eso es la multiplicación que puede pasar en los sistemas informáticos. Por eso escalan tan rápido cuando no existe ese pensamiento sistémico de, espérate un momentito, ¿qué es lo que estamos haciendo sistémicamente? No aquí, sino arriba, ¿no? Los ingleses tienen una frase que me encanta y lo llaman ser sabio para los peniques y tonto para las libras. Penny wise y pound foolish. Me parece buenísimo. Buenísimo. Entonces, claro, es que hay que pensar así, y es difícil porque te requiere ponerte en una perspectiva en donde tú no eres lo más importante, ¿no? En un país tú y yo no somos los más importantes, por ejemplo, ¿no? En cuanto te vas al nivel superior. Entonces me acordaba mucho cuando monté la empresa, como estaba yo sola, me pasaba bomba, porque se hacía todo. Entonces me recordaba las amebas. Las amebas es un organismo monocelular
Y esa célula lo hace todo. Come, se reproduce, todo ella. Todo guay. Decías, claro, para una ameba, vernos que se nos caiga un pelo que tiene 1000 células ya o más, no tengo ni idea cuántas células hay en un pelo, pero hay muchas. ¿Sabes? Que una ameba, ver cómo tú te frotas la piel y se te caen células, para una ameba tiene que ser como, ¿sabes? Como de ahí brain fart. Y te das cuenta que, claro, es que es otra dimensión. Ujú. Pues eso. Mm, ¿Y qué golems hay actualmente tú que veas más grandes? Creo que ya hemos comentado alguno, como algunos bancos, ¿no? Por ejemplo. Mira, los golem ahora mismo no son deseados y no son deliberados, ¿vale? Y Claro. O sea, esos, el golem visto desde la parte mala, ¿no? Por así decirlo. O el sea, golem que es ese que te dice, tiene que llamar tu padre, que ha fallecido, pues que me llame, ¿no? sí. Ese. Que en ese caso tienes a un humano viendo que el golem le pide que te diga chorradas, el humano sabe que son chorradas, pero no puede evitar decírtelas. Ayer me pasó en un punto de entrada lo mismo, que tienes a un humano desolado, pero le han dicho que tiene que coger un QR que te tiene que dar para que tú te autorices, para que la persona que te recibe te identifique. Y estábamos, el humano, la persona que me iba a recibir y yo, los tres mirando al sistema parado. Diciendo, perdona, es que me identificas, que está aquí. Este. ¿Sabes qué dices? Tú no puedes pensar que el mundo va a ocurrir como tú crees que va a ocurrir. Porque no es verdad, en muchísimos casos. Y entonces pones al humano que está a cargo del golem, está sudando tinta china porque está no pudiendo hacer lo que se espera de ella, en este caso. Entonces esto proviene del hecho de que no sabemos todavía, de una manera general, no se sabe cómo diseñar procesos que resistan la interacción. ¿Vale? Hay un vídeo en internet en LinkedIn, yo creo que lo he publicado yo incluso, de 2 niños que están diciéndole a su padre cómo hacer una tostada. Como, Ah, ¿no lo habéis visto? Son 2 niños que están dando a su padre una lista de instrucciones para hacerse un bocadillo de mantequilla con mermelada. Entonces el padre sigue las instrucciones al pie de la letra. No, o sea, tardan ni se sabe los niños. Bueno, pues el golem ocurre, ahí los niños están viendo lo que hace el padre y se horrorizan, ¿no? Dicen que no hagas eso. Vale, pues imagínate que los niños hablaran con un sistema, o sea, con su padre, pero que su padre el bocadillo se lo hace a un tercero. Y los niños no ven cómo lo hace. Los niños ni siquiera sabrían darse cuenta de que el padre no está haciendo bien los bocadillos. Ese es o el muy golem. tarde, ¿no? Ya No sabrían darse cuenta. No se ve. cuando el La tercero ya gente, se queja, a lo mejor. cuando el tercero se queja. Pero tú te vas y entonces por esto digo que es así porque es una cosa que ocurre en toda la gente que tiene este problema de complicación, por no decir complejidad. Les pasa a todos los bancos, todas las telcos, todas las utilities, todas. Y es que, como nosotros tenemos delante un ser complicado, le atribuimos una intencionalidad que, como hay un golem, nos parece que el que hay detrás es un degenerado, un desalmado y un mata. Las A mí tres me pasó cosas. con ING precisamente, ¿eh? Yo tengo la hipoteca Seguro, con ellos. seguro. Si es que no tienen cómo evitarlo. Entonces hay gente que le pone más cuidado y le pasa menos, pero no tiene cómo evitarlo. Y por eso les pasa a todos en todos los países. Por eso digo que es estructural. Porque si fuera cosa de que en Vodafone son muy malos, bueno, pues entonces Vodafone estaría mal y todos los demás bien. No, no es verdad. Es toda la industria y no solo en España. Robafone, Vomistar, si todo se le puede poner un apodo. Mira, cuando tú preguntas a la gente que qué impresión le causa una marca, nosotros los humanos cuando nos enfrentamos a algo complicado la juzgamos desde que tenemos 2 años de acuerdo a solo 2 parámetros, que es cuáles son sus intenciones hacia mí, o sea, cómo es de amigable, y cuál es su capacidad para llevarlas a cabo. Entonces, si eres amigable y poderoso, pues ahí está mi papá cuando yo soy pequeño, Papá Noel, los Reyes Magos, Dios, ¿no? Gente bondadosa y que te quiere. Luego están los que
son bondadosos, pero no tienen capacidad, y ahí están los perritos, los gatitos, el arquetipo de las personas discapacitadas. em, bueno, luego están los que son fríos o amenazantes, pero capaces. Ahí están los tiburones, están los ricos, los que son más ricos que uno. Y luego están los que además de feos son antipáticos. Y ahí están las cucarachas. Vale, pues ahí están todos. Es brutal. O sea, tú ves el mapa de dónde pone la gente las marcas. Y es brutal, ¿eh? Porque es que las puedes pintar por industria. Sí, sí. Luego, entonces es un problema de estructuras, es un problema de tecnología. Cuando lo resolvamos, se va a resolver para todo el mundo. El problema del golem tiene solución y cuando se resuelva, entonces ya sí, el que lo haga mal es porque le da la gana. Bueno, morirá, básicamente. Bueno, no, los malos tienen vidilla, pero no importa. No, Bueno, pero lo sabremos que son malos, eso es. sí, me refiero que perderá mucha clientela, porque al final ocurre eso. A mí me ha pasado con lo que decías, compañía telefónica. Ahora me he cambiado y les llamé antes de cambiarme, ¿no? Tal, he encontrado otra oferta. Vale, vale. No, no te podemos. Me cambio y entonces me llaman para hacerme la oferta. Ya cuando ha venido el técnico a cambiarme y todo, y digo, ahora ya no me apetece ni cambiarme. Ya han venido los otros. Me da igual la oferta que... Es que me da igual la oferta que me hagas. ¿Sabes? Además no me iba bien y digo, "Pues es que ya me da igual. Y cada año tengo que estar peleando con vosotros. Que en cambio estos ya me dan una cosa ya fija, ¿sabes? Entonces dices, Mm. pues, Es ¿sabes? que existe la creencia de que los clientes se mueven por dinero. Y puede ser que vengan por dinero, pero el que se va divorciado. Y cuando te divorcias es que te da igual de lo rico que sea tu ex. No, salvo alguna excepción, no se no, es que estás divorciado. Entonces, el dinero, de hecho yo creo, fíjate que cuando tú estableces una relación de las intensas, de las que tienes con tu banco, tu telco, o sea, gente que tiene lo que llaman relaciones de tracto continuo, con Amazon no te pasa, ¿vale? Amazon, bueno, si hacemos el símil con las relaciones humanas, con Amazon estás ligando, con Vodafone te has casado, ¿sabes? Es que no es lo mismo. Es que Sí, Amazon ¿tú puede crees? no Pero bueno, acordarse. hay el Prime, por Ya está, ejemplo. Hay gente que compra siempre Amazon, solo compra en Amazon. Y a pero lo mejor sigue llegará un siendo la punto, ahí realidad. se han casado, pero a lo mejor No, llegará un punto que se divorciarán. no, porque con Porque Prime ya han ligado son tanto que ya... ofertas. Es que son ofertas, o sea, tú lo que estás yendo es al sitio más barato, pues como si te vas a Costco, ¿sabes? Pero Yo no estoy de acuerdo en eso, porque antiguamente sí, Amazon. Yo compraba al principio, hace muchos años, de hecho, cuando no estaban aquí en España, compraba en Inglaterra. Con 30 euros era envío gratuito y eso eran ofertazas de verdad. Te costaban la mitad comprar ahí. Pero ahora ya están al mismo precio. O sea, yo cuando compro Amazon es por el servicio, por la rapidez o por la comodidad. es por la Pero comodidad, ya por no, eso digo, pero que cada pero no por compra, el precio ya no. O sea, ya no son por las ofertas. Y ya directamente, en vez de usar el buscador de Google, usas el sí, buscador de Amazon. es así. Entonces, Pero fíjate, tu banco sigue haciendo muy bien las cosas puntuales. Tú con Amazon has dicho vuelvo a comprar, ¿vale? Tu banco hmm, eso lo hace muy bien. Tu banco sigue haciendo las transferencias fenomenal, tu tarjeta te la manda, todo fenomenal. Donde tu banco la lía es cuando la caga en un proceso, en una cosa en la que se tiene que acordar de que tú eres y de que hemos quedado en que no sé qué, como para que no le digas, mira, tío, muérete. O sea, ¿de verdad? bueno, y también que te cobran cosas que tú has firmado, ¿no? Que no te Pues eso, cobren no se y acuerda de lo que hemos quedado. no se Claro. acuerda, sí, no se No, acuerda. no, es que no se acuerda. Es que no es malvado. Es que eso es lo malo del golem, que ni siquiera sacan pasta. ¿Tú sabes lo que les cuesta que se vaya un cliente y con qué pena lo miran? Entonces, no sabes la cantidad de gente, lo que trabajan, el interés que ponen, lo que les desola, la cantidad de gente que escucha llamadas todo el día y les desola que esté mal. De Ya. verdad, ¿eh? En principio déjalo. Pero No, de verdad, no atribuyas una cosa a la maldad cuando normalmente es falta de información o estupidez. ¿No? En principio déjalo en en... este No lo caso, hacen por maldad o no lo hacen adrede, sino lo hacen a lo mejor por el sistema o por el en golem, este ¿no? caso, fíjate, ellos lo hacen todo bien, pero la tecnología que les estamos dando es insuficiente. No estamos traduciendo sus requisitos a lo que sería una traducción en una ingeniería más avanzada. Tú imagínate que tú te vas a hacer una casa. Eso es un ejemplo que pongo en el último artículo que publico en LinkedIn. Tú te vas a hacer una casa y te vas a tu arquitecto y te dices, yo quiero una casa así, ¿vale? O sea, pintas, tal, fenomenal y entonces aquí tal cual. Tú imagínate por un momento
que tu arquitecto te hace una casa sin bisagras. Porque, bueno, tú no me has dicho que quisieras bisagras. Dice, no, a ver, tío, es que no te tengo que decir. Tu arquitecto te mira como diciendo, ¿cómo no? O sea, bueno, pues lo que nos pasa en software, y el agilismo lo empeora, es que partimos de la base de que todo me lo tienes que contar porque vamos a inventarnos el mundo de nuevas. Ya. Dices, no. Y ojito, el agilismo es fenomenal para cosas que se aguanten a hacer una cosa iterativa. Yo no haría una nuclear en ágil, ¿vale? Por las cosas de la vida. Pero en fin, Un a lo que me avión y refería, cosas de estas. claro. Entonces, hay muchas cosas que en las ingenierías maduras, hay muchas cosas que el que viene de la calle se sabe que no sabe y nadie espera que te las diga. Entonces, si tú me pides un coche con una puerta de trasera y además un cofre y además un capó coupé, no sé nada de coche, no sé para qué pongo ejemplo. Bueno, si tú o sea, Llevas todo el rato, ¿eh? todo el rato, todo lo de dentro lo pone el ingeniero. Entonces nosotros aquí estamos hablando con gente que nos mira muy atentamente y nos hace lo que queremos según lo queremos. Entonces así no vas a llegar a los cilindros en V nunca, porque no salen, o sea, no es algo que de repente, voy a hacer cilindros, Mm. que seguro que molan. No, Eso es lo que toda dicen del problema del coche eléctrico, que se tiene que hacer desde cero y por eso muchas marcas lo están adaptando y muchas marcas están teniendo unos problemas brutales, además preveyendo que todo el mundo va a comprar coches eléctricos y se ve que no, o sea, han hecho ese cambio demasiado rápido, pero también por ese diseño, porque no han podido, no se puede pillar pues el modelo del es un, coche diésel eso o es, no se gasolina. improvisa. No se Mm. improvisa, no es algo que tú le preguntes a ChatGPT, ¿cómo harías tú un coche? Y seguirlo porque no te sale un Ferrari nunca, O sea, nunca. los coches y Golem yo creo que en el futuro va a ser un Golem grande. Ahora no lo es en Mira, general, yo creo que pero el golem será una manera en la cual se hacen las cosas para que no te salgan, ¿vale? Y eso estará pensado. Pero ha habido golems en todas las tecnologías. mm, em, la historia, a mí me encanta la historia de Semmelweis. Semmelweis era un ginecólogo húngaro que trabajaba en Viena en un... Esa es una historia de tecnología y de relatos. Trabajaba en un hospital ginecológico. En Viena había dos, ¿vale? Uno de ellos estaba atendido solo por matronas y el otro estaba al lado de una universidad, con lo cual ahí había médicos, muchos médicos, y había un instituto forense. Bueno, pues las mujeres que morían de fiebres puerperales en el hospital 1, de solo las matronas, eran una de cada 10, que ya es mundial. Uno de cada 10, fíjate que pasando la parte gore del parto, ¿vale? O sea, ya cuando has vuelto con tu bebé y tu viva. ¿Vale? En el otro morían una de cada 3. Y no sabían por qué. Lo hacían todo igual. Y este hombre determinó que era por la higiene. Os ahorro la historia porque es una historia triste. Este hombre pues se empeñó en que todo el que viniera del instituto forense, o sea, de hacer autopsias, se lavara las manos con hipoclorito cálcico. Sus cifras bajaron a una de cada 100 muertes. Aún así, como el relato era que me estás contando, que traigo yo la muerte, le echaron del colegio de médicos, le echaron de ahí, murió de una septicemia. Y se nos olvida que es que en aquel tiempo nadie sabía que había microbios. Tú no te morías de tuberculosis, te morías de poca salud. Y tuvo que venir 20 años después Louis Pasteur para explicar que había microbios y bacterias. Hoy día todo el mundo se lava las manos. Ese problema ya no se da. Y hay estatuas de Semmelweis en todos los hospitales que se acuerdan. Eso es guay. Pero es guay. Para Semmelweis ya no. Para las parturientas sí. Gran debilidad por este hombre tengo. Pero bueno, quiero decir con y, esto que la tecnología, cuando cambia, cambia el mundo. Y lo que no puede, o sea, ahora mismo estamos en el estado en donde, de eso no va a ser. O sea, bueno, pues sí, y afecta a todos los que cumplen estos requisitos, ¿no? entonces, ¿cómo se superan estos golems? ¿Cómo crees que...? Con un diseño distinto. Igual que cómo se superan las fiebres puerperales, pues lavándote las manos, joder.
¿sabes? Y el diseño Ya, distinto viene de tú no puedes pintar cuál es el recorrido del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente va a hacer lo que le dé la gana. Te dicen, entonces ahora el cliente coge, va y me manda o no, o te manda tres, o como no puede mandártelos te llama, o se le rompe y se muere el gas, yo qué sé. Pero tú solo puedes decir qué vas a hacer tú, pero no qué va a hacer él. Tú solo puedes prepararte a qué puede hacer él. Por cierto, convendría que pudiera hacer todo lo que quisiera, porque es que lo va a terminar haciendo. Me acuerdo de una discusión con gente hablando de hipotecas, te decía, no, claro, pero es que el señor en el notario no te puede cambiar los datos. Y digo, bueno, apuéstate la vida. O sea, imagínate, en la mañana de entrar en el notario he visto la casa de mi vida, yo no voy a firmar una hipoteca contigo porque haya quedado. Te, ya. te diré, oye, mira, que no firmamos hoy, ¿vale? Entonces, esa visión es una manera diferente de hacer. Esto se hizo con las webs. El orientado a objeto es exactamente eso. Tú tienes que dejar que el cliente haga lo que le dé la gana hacer en la web. Dice, bueno, es que el cliente no puede dar para atrás 4 veces. El cliente va a dar para atrás lo que le dé la gana. Y ya está. Entonces, relájate con eso porque ya está. O sea, tú fíjate, se llama, además, que es muy gracioso, se llama el síndrome de Ana Karenina porque no hay una razón. Como cada cliente hace lo que le da la gana, pues hay 900.000 casos. Entonces, en las hipotecas, el 99,5% de los casos son excepciones. Bueno, que esta frase te haga decir que sí con la cabeza en vez de decir, perdona, eso no son excepciones, eso se llama amplísima mayoría. ¿Qué me estás contando? O sea que, ¿vale? Bueno, pues las no excepciones son las que están automatizadas en un... Es donde el sistema funciona bien. Las 99,5 son golems. Bueno, entre que he vivido una hipoteca y que ya te he leído, ya Es voy así. avanzado con los deberes, por eso ya no me sorprende, pero la primera vez me sorprendió. La primera Mm. vez Es me que es lo sorprendió que este, dices, ¿cómo? cuando tú hablas de esto en gente que no se dedica a esto, te dice, bueno, pero si eso ya está resuelto. Dices, sí, en ¿Y por efecto. qué lo de Ana Karenina? Que no lo has explicado. Porque la primera frase del libro, que por cierto, ya que estamos Tolstoy. conversando con Tolstoy, hay que leérselo entero porque es maravilloso, pues dice eso, que cada familia feliz, todas las familias felices lo son de la misma manera, mientras que cada familia infeliz lo es a su propia manera. Como que para ser feliz todo tiene que coincidir, mientras que cada vez que una de las cosas se rompe, o sea, la variabilidad está en la infelicidad, no en la felicidad. Ujú, Maravilloso libro. Tolstoy. ujú. La novela del 19 es muy recomendable toda. Y todo esto, eh, ¿cómo encaja en la inteligencia artificial? Mm. La inteligencia artificial es, vamos a ver, el cómo, la parte que estamos describiendo aquí en el Golem es cómo consigues traducir lo que tú quieres que tu sistema haga a algo que el sistema entienda para hacerlo, ¿vale? Eso es de lo que yo estoy hablando. Y Ya. la inteligencia artificial puede ser el cómo llegues tú a la decisión de qué quieres que tu sistema haga. Porque le digas a la inteligencia cuál es la mejor manera de que yo le seduzca a este tío para que compre. Vale. Bueno, pero es, o sea, la inteligencia de todos los colores te debería decir el qué, pero el cómo no te lo va a decir. El cómo te lo vas a tener que inventar. Yo te lo preguntaba más por el tema de qué crees que la inteligencia artificial, porque ya no es solo ChatGPT, hay mucha inteligencia artificial por detrás. Ya lo has dicho en YouTube, ¿no? O en Amazon, en 1000 sitios está. Hace 4 días que se ha puesto de moda, ¿no? Pero realmente hace tiempo que está. Si crees que va a haber mayor implementación de ella, van a aumentar los golem, van a disminuir o... Los golem no tienen que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora mismo se está utilizando fundamentalmente antes de ChatGPT, que aquí vamos a tener el before ChatGPT y after. Antes Sí. de ChatGPT, o sea, fundamentalmente se utiliza para vender. Es decir, ¿qué ad te pongo? ¿Vale? Que es como si tú utilizaras la inteligencia artificial para ver cómo te vistes, para ligar más. Yo de lo que estoy hablando es de comportamiento.
es más profundo y me parece que, bueno, Es que, por ejemplo, los coches autónomos utilizarán la inteligencia artificial. los coches autónomos utilizarán inteligencia artificial. O la utilizan, mejor dicho, porque ya hay. Solo que no. Fully autonomous, yo creo que no hay. O sea, mira, yo para coger un coche autónomo y dejarle que conduzca conmigo dentro, me tendrá que explicar cómo resuelve si tiene que atropellar entre una vieja y un bebé, cómo resuelve y dónde lo tiene escrito. ¿Vale? Porque eso ahora mismo no se sabe. Entonces yo encuentro que de algún modo me da la impresión de que en la reflexión sobre el impacto de los sistemas digitales en nuestra vida hay poca profundidad en general, porque tienes mucho pensamiento mágico, momento nos van a invadir y todos los cirujanos van a hacer robots, que ahora mismo ni estamos ni se les espera, y muy poco pensamiento real, que es ¿por qué ChatGPT, o sea, quién le ha dicho lo que es moral y no? ¿Dónde está escrito? ¿Vale? Y eso Bueno, por tiene que detrás está, me explicitarse. refiero. Porque a veces cuando le preguntas, Fenomenal, se pero veía, ¿no? Que le preguntabas chistes machistas y te decía, no, no, no. si Por yo lo que digo ejemplo. es quién le ha dicho que eso no, porque eso no se ha hecho con inteligencia artificial, ¿vale? No, Eso claro, es que no. un Le han puesto unas capas ahí. Vale, Sí. no son capaces, eso es un límite. Hay una inteligencia artificial, Bueno, sí, tú no límites, hablas sí. de ¿ves a lo que me refiero? O sea, que no es que haya otra capa de adivinamiento, no. Esto No, es ya. alguien ha dicho chistes de negros ni uno, ¿vale? Entonces, eso no es artificial, eso es un pavo que ha escrito lo que quiere y no quiere. Y eso debería explicitarse. Pues con el coche igual. Yo no voy a Eso dejar que es un coche una de las conduzca. razones por las que creo que va a tardar más en llegar a Europa. No, yo creo Pero en que en cambio en Estados otras partes Unidos. del mundo, esa moralidad china, ponerte un ejemplo, esto lo comentamos ya en el episodio 55, creo, que de las superpotencias de la inteligencia artificial. Se veía como China estaba ya a la cabeza, precisamente por eso. La moral, la ética, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué más da? O como mucho, o qué es eso, ¿qué más da? Si no, dé igual o no, lo que tú tienes que saber es qué hace en el caso del dilema de Sí, pero llevar me, a me personas a refiero de matar. que si te da igual, el resultado no te hace ni la pregunta. Por eso me refiero. Que en algunos Bueno, países, pero en pues, alguna parte lo tienes que poner. ¿Sabes lo que quiero decir? ya. O sea, yo creo que al final, eh, para que las cosas como que escalen, necesitas que puedan ser, los ingleses lo llaman accountable y yo creo que en español lo más parecido es responsable, ¿no? Tienes que poder decir en qué ha consistido tu decisión. Porque si Ujú, no, no te voy a dejar cosas graves entre manos. ¿Eh? Ni en China ni en ningún lado. Porque lo mismo te metes contra no sé qué épocas determinado. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que yo creo que esa limitación, que es nada menos, nada más y nada menos que la conciencia del comportamiento. Nuestra sociedad está basada sobre eso. La China también. ujú. Solo que el grado de O sea, porque importancia si no, es ¿qué me cuesta a distinto. mí? Es distinta la importancia que se le da y hablan menos de ello. Tienes tú toda la razón. Pues quería irme ya, Silvia, preguntarte sobre libros. Ok. Sobre, por ejemplo, qué libros nos puedes recomendar para entender un poquito mejor el mundo. No, no, no sé. Te pasé la pregunta, o sea que me has hecho Sí, sí, como... sí, sí. No, joder, no, no, la de entender mejor el mundo, o sea, si la he visto, desde luego he estado chalada y no, espérate, mira, ahora mismo. em, o sea, No, no, ¿qué es libros yo esa, o creo sea, es que, esa, no hace falta que... Sí, clave bueno, para te entender el digo mundo? uno, Cierto, Canefin, cierto. te digo otro, pensar en sistemas. Pero ahora por favor, sigue tú. A ver, Kinefin te ayuda esos dos libros son libros que me han ayudado a ponerle palabras a mi manera de entender el mundo, ¿vale? Que es una cosa también muy... O sea, para mí fueron un descubrimiento de, hombre, se llama coche, ¿sabes? Sí. Eso que llamábamos así. Y, bueno, han aportado cosas porque son gente súper brillante y son libros buenísimos. Esos, claramente.
Yo ¿O qué libros creo... te han marcado? Porque si un Hay libro te ha libros... marcado, El de la condición posmoderna me parece muy interesante ok. también porque habla de de por qué el relato es necesario. Porque nosotros razonamos con relato. De hecho, la historia de Semmelweis vista así, dices, claro, es que por mucho que el dato estuviera, si no hay un relato que lo explique, no, no eres capaz de interiorizarlo y sacarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que no estamos atendiendo suficientemente en el tiempo de hoy. Cuando más se da uno cuenta de que te crujen las cuadernas del pensamiento es cuando es un mundo que cambia, ¿no? Y yo no estoy muy segura de que nuestro mundo sea cambiante, sí estoy muy segura de que tiene un factor de cambio enorme que ha sido el tema de la digitalización. Entonces creo que hablar de un mundo digital mmm, requiere un relato digital, que no dato, ¿vale? Porque Mm, ahora mismo estamos en un mundo en donde lo que oyes hablar pues tiene mucho de pensamiento mágico y mucha de superstición. Y mientras no hablemos todos y no sepamos pensar todos, eso no quiere decir saber de informática, al revés, al revés. O sea, la electricidad cambia el mundo cuando la sacamos de nuestra cabeza y todos contamos con ella y sabemos cómo usarla con dos enchufes. Y entonces cambia el mundo, porque la incorporas a tu contexto. ¿Es lo que quiero decir? mm. Pues con lo digital necesitamos algo así, todavía, ¿no? Nos falta un poquito de madurez ahí, que llegará Algunas porque... cosas ya ha llegado, ¿no? Y en otras, no, la interfaz, una web, mm, ya no, no pero entras y hay cuando, unos códigos cuando en lees las la legislación aplicaciones. dices, no se están enterando de nada, claro. Mm, O sea, que la preocupación de la Unión Europea sea que uno de los mayores riesgos es la extinción por ahí, o sea, dices, puede, sí, venga. Eso y un Armagedón también, pero tampoco deberíamos legislar sobre ello, ¿sabes? ujú. O sea, ¿Y quiero decirte. qué otros libros, Silvia? ¿Se te Vale, pues ocurren? entonces, este otro libro a mí me parece muy necesaria entender la espiritualidad y en particular la espiritualidad que es la nuestra, que es la espiritualidad cristiana, y creo que eso es una de frecuentar también. Mm, sí, en los evangelios es una de las que hay que leer. Ok. Y, y la Biblia, fíjate, si alguien se atreve, el Génesis habría que leérselo. Lo que pasa es que el problema de la Biblia es que está escrita en imágenes y nosotros somos ya muy aristotélicos y entonces entendemos las cosas en una clave muy literal, si quieres, ¿no? Pero, o sea, yo echo de menos, fíjate, ahora me parece que necesitamos razonar y entender sobre los retos que se nos presentan, que no son particularmente más difíciles, creo, que el de alguna otra sociedad. No me parece que los estemos abordando como eso, como reto que nos presentan. Lo estamos abordando como si bastara desear algo para que ocurriera, que me figuro que será verdad en todos los momentos de cambio también. O sea, yo creo que en el siglo XX y XXI los movimientos migratorios han sido tremendos y también suponen un reto que está tensionando mucho la cultura y la sociedad y creo que eso habría que mirarlo de una manera menos taxativa, ¿no? De todos sois unos racistas. Dice, a ver, que no podemos razonar así porque no se razona bien. Y la No. historia, en momentos de cambio, yo creo que tendríamos que estudiar mucha más historia, porque la historia ayuda a ver las cosas en perspectiva. Pues a mí, por ejemplo, me parece una malísima noticia que se quiten las humanidades de las tareas obligatorias. O sea, yo no creo que haga falta estudiar STEM, como dice todo el mundo, creo que hay que estudiar humanidades, porque las STEM van a desaparecer de... No sé, o sea, ChatGPT está y nadie se preocupa de cómo está hecho. ¿Sabes? Como el agua corriente. Que dice, como, es guay. Dice, sí, pero no me hace falta estudiarlo para usarlo, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Y yo creo que los que van a hacer pasta no son los ingenieros, sino los que saben de cómo se usa. Que no son necesariamente ingenieros, por cierto. Es más, muchas veces no lo son. Los ingenieros vivimos cegados con el cómo se ha hecho. Y yo creo que pues esas son las principales que
echo de menos y le recomiendo a mis hijos que lean. Ujú. Cosas de historia Y y de hablando de filosofía. tus hijos, te quería preguntar un libro que te marcó a ti en la infancia o adolescencia. Pues en la infancia, los cuentos de hadas, sin duda. Em, Después, El Conde de Montecristo, la poesía, ya mayor, o sea, ya mayor, con 10 12 años me descubrí la poesía y todavía recuerdo el maravillamiento, ¿no? Y ahí tener dos idiomas es un regalo, porque de repente oyes poesías que en francés son maravillosas y luego oyes poesías en español que son igual de maravillosas y son órdenes de maravilloso diferente, ¿no? Y me encanta la belleza, me encanta la belleza, me encanta muchísimo. Y entonces, bueno, pues, pero y luego, o sea, el teatro, o sea, el siglo de oro, la literatura del siglo de oro español, por ejemplo, me parece brutal. O sea, Lope de Vega, es que habría que estudiarlo. O sea, Fuenteovejuna, a mí se me saltaron los plomos cuando me lo leí, debí ser con 11 años en clase. Y después me ha gustado mucho la ciencia ficción, mucho, y la ficción imaginativa me gusta mucho. O sea, la ciencia ficción, o sea, Harry Potter no se le puede llamar ciencia ficción, pero tampoco es ficción pura, ¿no? Todos esos libros me encantan. Y ahora leo más ensayo, pero tampoco soy una consumidora rápida. O sea, por ejemplo, Taleb, pues a mí me cuesta mucho leerlo. Hay un hombre del que ahora no se habla tanto, tuvo muchísimo éxito en el final de 2009 o así, que se llama Nicholas Carr. Ujú. Nicholas Carr, todos sus libros son tan buenos como los de Taleb. O sea, son de los de, ostras, espérate, ¿sabes? Eso sí que me han ayudado mucho a construir Un pensamiento. un Ujú, pensamiento, sí. ujú. Sí, mira, aquí tienes a Taleb. Taleb, sí, 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 Taleb es Sí, un sí. clásico. Pues Carr es de la categoría, ¿eh? Es de la categoría. Nicolás Carno era. Es que El escribió el de de. Sí, ID el de Doesn't Matter. superficiales. Sí, el de Superficiales es Vale. brutal y el de Sí, se ID me lo Doesn't leí. Matter es enorme también. Ujú. Un libro que más hayas regalado. Pues he regalado muchos, ¿eh? He regalado muchos. He regalado El Señor de los Anillos incontables veces. O sea, Tolkien me parece lo mejor de la literatura del siglo XX. Vamos, sin duda. He regalado poesía. eh, He regalado García Márquez, pero ya lo regalo menos. Ahora estoy regalando muchísimo libros de filosofía. Hay un filósofo francés que se llama Hadjadj, Hadjadj, que escribe sobre temas de religión, libros muy pequeños, o sea, muy chiquititos, muy fáciles de leer, muy, muy interesantes, muy interesantes. Uno que se llama La bendición de haber nacido en este tiempo, muy interesantes. O sea, que también los he regalado muchos porque son interesantes. Ujú. Y cortitos, que es más probable que el otro se lo lea. Y cortitos. Y luego he recomendado muchísimo a Terry Pratchett, que me parece que es necesario para que cualquiera que se le guste que se le salten los plomos, lea El Mundo Disco, es fundamental también. ¿Y un libro que regalarías a tu peor enemigo? Yo es que no tengo enemigos, Ya, esa Adrián. respuesta descartada, porque es la que dice la Ya. gente. No, pero es que es Ent- verdad. No tengo. eh, te la puedo reformular, te la puedo hacer directa. ¿Algún libro que no te haya gustado o algún libro que recomendarías a alguien para que sufriera? Se Bueno, lo puede que pasa es que traducir los la libros que a pregunta. mí no me gustan, la gente no sufre con ellos. O sea, a mí la novela de bestseller Me da igual el resto. Ahora estamos hablando de ti, Silvia. ¿Qué no te ha eso es. gustado a ti? ¿O que no A te has mí podido no me acabar un gusta libro? la novela de bestseller. Me aburre Ok. mucho. O sea, ¿Te Tom aburre? Wolfe, muchísimo, No te muchísimo. engancha. Eres la única O sea, persona que no le engancha. no, porque mira, o sea, Tom Wolfe, por ejemplo, es el último que me leí y ya rozaba el poste que en Follett, o sea, y Y me no para. puede, Creo que acaba de publicar otro. no, Son no, esta gente que es... y se forra, y todo guay. Pero yo me acuerdo un capítulo de Los Pilares de la Tierra, que aparte refleja la Edad Media como no es,
ya eso, para empezar, me crispa. O sea, es que lo que me pasa a mí es que como me encanta la historia, me pone Ya. muy nerviosa las representaciones de historia así como típicas, ¿sabes? Como todos los templarios sean unos nigromantes, la Edad Media están todos sucios y con, ¿sabes? Los cruzados eran todos unos de... O sea, por favores. Y me puede... Pero ¿en qué fue? En un capítulo, uno, la prota, o la señora que en ese momento era prota, se había quedado embarazada, hecho el camino de Santiago y tenido un hijo. O sea, dices, pero, o sea, no, tampoco voy a los parques de atracciones, ¿sabes? O sea, no, me parece que es como tomar mucha Coca-Cola. Como que te estás sobreestimulando, ¿para qué? Sí, Si sí, sí. no te has enterado. ¿No? Pues eso. Muy bien. Soy muy ¿Y antigua con el hay tema. algún libro en general que se te haya... que digas, ay, me gustaría haber hablado sobre este libro? Tanto para bien como para mal, en general. Si se te ocurre ahora alguno de tus favoritos o de lo que sea. Me, me gusta muchísimo Jane Austen. Muchísimo. Y es una delicia porque son libros amables. Echo mucho menos la amabilidad en la Amables, lectura. libros amables. Sí. Son, Explícame, porfa, son, eso. pues son legibles, no pasa nada tremendo. Es una vida, o sea, describe una vida que de repente se te hace real como si tú estuvieras ahí, ¿sabes? Ujú. Ninguno se muere, ni tiene 12 hijos, ni yo qué sé, ¿sabes? No, no me pasa nunca nada, pero son, pues eso, o sea, los reconocerías a la gente si te la encontraras por la calle, te representa qué debía ser aquí. O sea, es algo apetecible, amable y los releo con muchísimo placer. Me pasa con Agatha Christie también, te aviso. Pero Jane Austen es como un poco más, como más cursi, como es más antigua, mola más. Agatha Christie no es tan Eh, amable. bueno, la gente que se muere, pero se muere antes y fuera y cosas. O sea, Ya, no, pero... te quitas esa parte y luego todo lo demás bien. y ya está. Sí. Entonces me gusta mucho Jane Austen y había pensado eh, que yo creo que es necesario para comprender el tipo de literatura que me gusta. Es que a mí me encanta Proust. ¿Que te encanta qué? Proust, Marcel Proust. Ah, claro, O sea, como que tienes esa pronunciación que... es una pesadez para cualquiera. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que puede estar hablando 3 hojas de cómo de bonitas eran las rosas de ese rosal que se encontraba. Pero es preciosísimo. Entonces es muy gracioso porque cuando hablo con mis hijos, te das cuenta de que hay una que le gusta también Bueno, y a otros que les aburre que se matan. como ¿Sabes? yo sería de esas. Sí, y entonces te das cuenta, y pues eso, te das cuenta que es que hay sensibilidades distintas y que guay. Y bien. Sí, o gustos, o... Sí. Pero sabes que la típica frase que la lees y dices, ¡hala! Es como que me lo he imaginado. O sea, las palabras me impresionan mucho. Muy bien. Y ya para acabar, me gustaría preguntarte quién te gustaría que viniera al podcast. Pues he pensado, pero a lo mejor tú has hablado con ellos, pero mira, lectores y muy interesantes pueden ser tanto Paco Jariego como Isabel Fernández Peñuelas, Ok. que además escriben ciencia ficción, no solo leen, incluso hacen estudios de futuro de forma profesional. Ujú. Uno es ingeniero teórico y la otra es filósofa, o sea, es gente interesantísima y encantadora además, muy divertida. Ok. Pues guay, pues tomo nota. Los añado a la larga lista que tengo de gente. Sí, ¿no? No, Pero es que, Agenda claro, es que 2030. Mi agenda hablar de libros 2030. es que te da pato, o sea, Sí. da para muchísimo. Y viene todo tipo de gente, que es lo guay. Como tú, ¿no? Cuando entraste en la universidad que dijiste, ay, se me ha cerrado el mundo. Pues no, no, Sí, no, hay que esto abrir. vuelve a ser esta en el cole, sí, sí, sí. Ujú, exacto. Nada, Silvia, muchísimas gracias por haber vuelto Muchísimas al gracias a podcast. ti. Al revés, es un placer, me encanta cómo lo haces además, me parece que le pones una atención enorme. Como esta es la economía de la atención, este es un podcast muy rico. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Hasta la A próxima. ti. Chao. Chao.